RPP Data. Una y 34 de la tarde y estamos con Diego Pajares para toda la información en nuestro segmento RPP Data. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes a ti, a todos nuestros oyentes y televidentes, por supuesto, aquí en el segmento RPP Data. Buscamos dar contexto a la actualidad, una actualidad compleja, pero que vamos a hacer lo más digerible para que todos entendamos qué es lo que estamos pasando, cuál es el contexto. La inestabilidad continúa en el Ejecutivo y el Legislativo también, pero vamos por partes, ¿no? Con la renuncia del ministro del Interior, aceptada, ¿no?, Dimitri Selmache, se vuelve a marcar un hito en la política peruana, te cuento, porque el próximo ministro del Interior nombrado va a ser el sexto en menos de un año de gobierno. Increíble, ¿eh? El sexto ministro del Interior en un año de gobierno, en menos de un año, ¿no? Estamos próximos a cumplir el primer año del gobierno del presidente. Y perdón, Diego, pero claro, tú dices 6 ministros, 6 cabezas en menos de un año. ¿Qué política pública de mediano y largo plazo vas a implementar? Pues así. Es que a eso vamos, porque no solamente la inestabilidad ministerial repercute directamente en la elaboración de políticas públicas, es decir, cada cambio de ministro, ¿no?, implica cambios en los mandos medios, ¿no? En los mandos medios que finalmente quienes son los que aplican esas políticas públicas. Entonces, definitivamente, cada cambio de ministro, podríamos decirlo directamente, contribuye a la inseguridad, ¿no? No solamente a eso, ojo, porque también el tema político del gobierno se sigue debilitando, ¿no? ¿Por qué decimos que este nuevo cambio repercute en los ciudadanos? Porque cuando se va o viene un ministro, cambian los mandos medios, hay temas específicos como el tema de la seguridad que ven, por ejemplo, los directores de la policía. Para explicar eso, lo dijo muy bien el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, a quien escuchamos a continuación. Si vamos en este momento y decir que tenemos no solo 6 ministros del Interior en menos de un año, que es una barbaridad, sino también 4 comandantes generales de la policía. El último cambio que ha habido de comandante general ha sido por decisión de Dimitri Selmache, y ahora, o sea, él entra el nuevo ministro y cambia. Eso jamás se debe hacer. Entonces el nuevo ministro que va a entrar, que no sé quién es, ¿qué va a hacer lo mismo? O sea, ¿le va a dar de baja a este nuevo y va a poner al suyo? Ese es el verdadero problema, Omar, estimados oyentes, pues que con cada ministro nuevo hay un nuevo cambio y hay una descontinuidad de las políticas públicas, principalmente en materia de seguridad, en el caso del Ministerio del Interior. Y mientras tanto, ¿qué pasa en el Congreso? Porque ya hemos hablado de la importancia de la elección de la próxima mesa directiva, lo hemos tocado en un tema de RPP Data también hace algunas semanas, porque en caso de una vacancia del presidente o de la vicepresidenta, sería el presidente o la presidenta del Congreso quien asumiría, sí, claro, y que convocaría a elecciones. Y se viene muy movida la negociación porque, a ver, nada garantizaría que sea necesariamente APP quien lidere la mesa directiva, pese al acuerdo que incluso el propio César Acuña ha resaltado que se debería cumplir, pero a la hora de la hora, pues parece que podrían haber sorpresas. Bueno, hay sorpresas y lo que hay seguramente son líos, o sea, eso por seguro. Sí. Porque hay entre congresistas diversos puntos de vista, se están enfrentando, tratando de evitar que quienes cambiaron de bancada, los llamados tránsfugas, ¿no es cierto?, no puedan postular a la mesa directiva. Se ha presentado un proyecto de ley multipartidario, no solo de Perú Libre, ojo, sino también de Fuerza Popular. Fuerza Popular, Avanza País, han firmado algunos, para evitar que congresistas que hayan cambiado de bancada puedan postular a la mesa directiva del Congreso. Y en ese grupo, me parece, Diego, estamos hablando de unos 28, 29 congresistas, ¿verdad? Ahí te voy a dar la cifra, pero primero escuchemos a Valdemar Cerrón justificar o decirnos por qué cree que este proyecto de ley para evitar que congresistas que cambiaron de bancada no formen parte de la próxima mesa directiva es importante. Me parece muy importante porque han perdido todo tipo de representatividad. Es decir, el transfugismo es una situación que no se debe permitir en el país. Inclusive había una idea por ahí que no me parece tan lejos de la realidad, de que el congresista que renuncia a su bancada debe ser reemplazado por el accesitario. Porque el Perú o los peruanos han votado por el partido político y por el congresista que está yendo de su representación.
Ahí estaba hablando el congresista Valdemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, de representación, ¿verdad? Representación, pero ¿sabes a cuántos congresistas no podrían postular a la mesa directiva si es que se aprueba este proyecto de ley? 28 en total. 28. La mayoría, ¿sabes de qué partido son? ¿O de qué partido eran? A ver. Perú Libre. Claro. Pues. De los 28 congresistas que han cambiado de bancada, que eventualmente no podrían formar parte de la próxima mesa directiva del Congreso, 21 son ex Perú Libre, 10 del bloque magisterial, 5 de Perú Democrático, 5 de Perú Bicentenario y 1 de Podemos, porque recordemos que Óscar Sea finalmente se unió a esta bancada, ¿no? De esos 28 son 21 ex Perú Libre que no podrían participar en las próximas elecciones de la mesa directiva del Congreso. Ahora, sería interesante, Diego, ver realmente si un proyecto de esa naturaleza es primero constitucional, ¿no? Porque parecería que se está limitando la participación de los propios congresistas en la mesa directiva. No, y además hay todo un tema porque coincidentemente, pues el presidente, o sea, fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, le pidió al presidente Pedro Castillo que renuncie al partido y efectivamente el presidente Pedro Castillo ha renunciado a Perú Libre. Entonces el congresista Valdemar Cerrón habla de representación y ¿dónde queda la representación de quienes votaron pues por el presidente Pedro Castillo o por Perú Libre cuando ya esta relación está rota? ¿Qué hay detrás de este quiebre total? El analista y periodista Fernando Vivas se animó a hablar un poco y a analizar sobre este quiebre. ¿Qué implicaría? ¿Por qué se está dando? Escuchemos. No creo que haya sido muy pensado del lado de Perú Libre. Yo más bien tiendo a pensar que las decisiones de Perú Libre y de los Cerrón se deben de la idea de te voy a votar primero antes de que tú me votes. Recordemos que Perú Libre tiene una cuota todavía en el gabinete, que es el Ministerio de Salud. ¿Podría esa cuota desaparecer como desapareció la que tenían en el Ministerio de Energía y Minas, como desapareció el puesto que tenían en el Ministerio de Agricultura, que un militar de ellos, Rogelio Guamaní, era el director de Agro Rural, esta entidad ejecutora que ha metido la pata con 2 procesos anulados de compra de fertilizantes, entonces ya perdió ese espacio que tenía en agricultura y así. Entonces, a nivel político, Omar, estimados oyentes, el quiebre de la bancada de Perú Libre ha sido solamente un reflejo, ¿no? El quiebre total ya se produjo con la renuncia del presidente Pedro Castillo a Perú Libre y decía algo importante, Fernando Vivas, que es el tema de las cuotas. ¿La cuota de Perú Libre en los gabinetes van a continuar? Esa es la gran pregunta que queda luego de que hayan roto palitos finalmente y ojo, con el partido que lo llevó al gobierno. Y ojo, Diego, nada indica que los 16 que han quedado en Perú Libre vayan a continuar siendo 16. ¿Por qué te lo digo? La semana pasada conversábamos con el congresista Héctor Valer. Y ahí dice que hay algunos que están queriendo... Él dice que al menos ha recibido la llamada de 2 congresistas actuales de Perú Libre que le estaban preguntando a ver si podrían integrar su bancada. Entonces, y ahí volvemos a la palabra importante que decía Valdemar Cerrón, que es representación, ¿no? Él hablaba de representación en la mesa directiva del Congreso. Bueno, si hablamos de representación, ahora que el presidente también ha renunciado a su partido, ¿qué toca con la bancada? ¿No? ¿Qué tocaría con el presidente? Si el presidente rota con el partido de la bancada sigue teniendo representatividad también. Son preguntas que esperemos en algún momento tengan respuesta. Y además el congresista Cerrón habla como que la gente hubiese votado por Perú Libre, ¿no? Como que por el ideario de Perú Libre. Cuando seamos realistas, y esto lo señalan la mayoría de analistas, Pedro Castillo termina ganando más por un antivoto hacia la candidata que era Keiko Fujimori. Es decir, no es que la gente haya votado por el ideario de Perú Libre, sino que en el Perú se votan por las personas. Claro, tienes toda la razón. Y seguramente muchos militantes de Perú Libre o de la bancada rebatirían eso con argumentos. Si hay opiniones por un lado, opiniones por la otra, lo cierto es que la representatividad de la que tanto hablan también en el Congreso está siendo afectada por todos lados, por el Ejecutivo y por el Congreso. Por supuesto, vamos a continuar dándole todos los detalles en el bloque RPP Data. También tenemos información, ojo, con el tema de El Poder en tus Manos, nuestra cobertura electoral, que va a continuar esta semana, porque se siguen inscribiendo los partidos políticos en Lima.
¿no? Habíamos anunciado que Renovación Popular, ¿no? De Rafael López Aliaga, Somos Perú de George Forsyth, ya se habían inscrito. El día de mañana vamos a tener una actualización, a ver qué partidos son los que finalmente están logrando su inscripción. Toda la información, por supuesto, en este bloque, Omar. Perfecto, Diego, estaremos atentos. Entonces, Diego Pajares con nuestro segmento RPP Data. Son las 1:45, vamos rápidamente a los anunciantes, venimos todavía con